Hola, bendiciones. Soy la profe Ana Miranda. Vamos a ver sobre dibujo técnico, sobre el tema de la escala. La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto. La escala se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. El primer número es la proporción o relación que se refiere al dibujo en el papel. El segundo número se refiere a la proporción del objeto real, sus dimensiones reales. Los dos números se separan por dos puntos o por un signo de la división. Por ejemplo, escala igual dibujo, dos puntos realidad, o también escala dibujo, el signo de la división y la realidad. Por ejemplo, tenemos esta relación, escala es igual a dibujo sobre realidad. Por ejemplo, un segmento mide 3 centímetros en el dibujo y en la realidad mide 30 metros. Entonces la escala sería dibujo sobre realidad. Dibujo, hemos dicho, 3 centímetros, en la realidad mide 30 metros. Tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces convertimos metros a centímetros. 30 metros sería 3000 centímetros. Puedo simplificar centímetros, puedo simplificar el 3 con el 3 y me queda 1 sobre 1000. Tipos de escala. Tenemos tres tipos de escala: de reducción, de ampliación y la normal. Vamos a ver la de reducción. Reducir quiere decir hacerlo más pequeño de la realidad. Por ejemplo, tenemos esta escala de 1 a 20, significa que una unidad, un metro, un centímetro, en el dibujo equivale a 20 unidades de la realidad del objeto. Entonces por ejemplo, utilizamos la escala de reducción cuando dibujamos los planos de una casa, de un lote, los mapas. Entonces no puedes dibujar una casa con todas sus dimensiones en un plano, por eso se utiliza la escala de reducción. Es como si lo hicieras más pequeñito, o sea, lo divides. Las más utilizadas de las escalas son de 1 a 2, de 1 a 5, que quiere decir un metro en tu dibujo equivale a 2 metros de la realidad. Vamos a ver esta escala de 1 a 2, que es la que más se utiliza. Este es tu objeto real. 6 dividido entre 2 sería 3. Entonces tengo que dividir 12 dividido entre 2, 6. Entonces se divide. ¿Sí? Tengo aquí 4 cuadrados. Divididos serían solamente 2 cuadrados. Entonces su mitad. La escala de ampliación se la utiliza cuando los objetos son pequeños y tú quieres dibujarlo un poco más grande. Ampliación quiere decir que tu objeto real al dibujarlo lo hagas más grande, y para eso se multiplica. Tenemos estas escalas de 2 a 1, de 5 a 1. Por ejemplo, escala de 4 a 1. Este es tu objeto que mide 5 centímetros. Multiplicamos 5 por 4, 20 centímetros. Escala de ampliación. La escala natural tiene las mismas dimensiones que tu objeto real. Las más utilizadas, las escalas normalizadas por la UNE, son la escala de ampliación de 2 a 1. Ampliación tiene que ser más grande tu dibujo que lo real. Natural igual que tu objeto. De reducción tiene que ser más pequeño. Escalímetro es una regla con sección triangular donde ya tienen las escalas que puedes utilizar. También tenemos este abanico. Son rejillas que están agrupadas en forma de abanico donde también ya están las escalas. En este ejemplo de reducción de un dibujo original, vamos a hacer la reducción y la ampliación. No te olvides, ampliación
multiplicar, más grande. Reducción, dividir, más pequeño. Este es nuestro objeto original, tu dibujo de 1 a 1. Reducción de 1 a 2, que quiere decir su mitad. Vamos a dividir. Si aquí son 2 cuadraditos, lo vamos a dividir entre 2 y se vuelve un cuadradito, ¿sí? La ampliación de 2 a 1, que quiere decir que voy a multiplicar. Si es aquí 1 por 2, voy a multiplicar. Tenemos aquí 2 cuadraditos, 2 por 2, 4. Mira, 2, 4. Ampliación, el doble. Escala gráfica también se utiliza en los mapas cuando ya son más grandes. Por ejemplo, tenemos esta escala que va de 15 en 15. 0, 15, 30, 45, 75 kilómetros. Entonces, cada segmento equivale a 1 centímetro. Del 0 al 75 serían 5 centímetros. Esto ya son para mapas, cuando ya son grandes. Como práctico número 1, tienes que copiar en tu deber y responder la pregunta. Fíjate bien y dice, ¿cuáles son semejantes al número 1? No te olvides, Filipenses 4:13, Dios te bendiga.